La industrialización de las potencias mundiales afectó a nuestro país, ya que permitió la creación de industrias en las zonas emblemáticas del país como el eje cafetero y la sabana de Bogotá. Siglo XIX. A partir de la mitad de este siglo, empezaron a surgir las organizaciones de trabajadores de orden mutualista que pueden considerarse antecedentes de los sindicatos en Colombia. Fue promovido por la Iglesia con fines principalmente religiosos y de ayuda mutua. 1847. Sociedad de Artesanos de Bogotá. Estas personas se agruparon debido a que no existían por parte del gobierno protección de los bienes producidos en el país y debido a la política de libre cambio. Producto de la Constitución Política de 1843 y a la escogencia de un presidente por voto popular, los artesanos decidieron tomar las armas, lograron intimar al Congreso para que quedara electo don Ambrosio López. Así, cambió el nombre por el de Sociedad Democrática. Las agremiaciones de entonces se enfocaron más en integrarse y promover una ideología política. 17 de diciembre de 1848. Se fundó en Bogotá por los conservadores la Sociedad Popular como oposición a la creada por los liberales. 1851. Se crea la Sociedad Democrática de Medellín. 20 de julio de 1882. Se funda la Sociedad de Mutuo Auxilio en Cúcuta, siendo su objetivo principal velar por las necesidades de sus socios. 1889. Nace en Manizales la Sociedad de Socorros Mutuos. 1890. Nace en Bucaramanga la Sociedad de Mutuo Auxilio. 1895. Nace en Ocaña la Sociedad Cooperativa Fraternal. En el año 1899 aparece la Sociedad de Mutuo Auxilio en Barranquilla. Estas promovían ayudas económicas con créditos a problemas que presentaban sus socios. En el año 1906, el Sindicato de Tipógrafos en Bogotá fue reconocido por el gobierno ya que obtuvo personería jurídica. El 31 de agosto de 1909, el Sindicato de Artesanos de Sonsón obtiene reconocimiento. Este es un grupo diverso de trabajadores gremiales. En 1910, la Sociedad de Artesanos de Cartagena, la Unión Nacional de Industrias de Cundinamarca y la Sociedad de Artesanos Gremios Unidos de Cúcuta adquieren personería jurídica. En el año de 1913 se dan intentos por crear una organización sindical de segundo grado con la Unión Obrera de Colombia, los cuales apoyan leyes proteccionistas, y también lograron afiliar a 15 grupos y 1.509 personas. En el año 1914 surge la Unión de Artesanos y Obreros de Medellín y el Círculo de Obreros de Popayán. En el año 1916 la Sociedad de Obreros de Ipiales. En el año 1917, el Sindicato Central Obrero y Liga Obrera de Bucaramanga. El 10 de noviembre de 1918, producto de una huelga, murieron 25 trabajadores en Cartagena a manos de la fuerza pública. En el año 1918, la Unión Obrera de Ciénaga se presentó en este municipio una huelga por parte de los trabajadores del ferrocarril de la Unit Fruit Company que se quejaron por las pésimas condiciones laborales, pero no les fue resuelta ninguna petición. 16 de marzo de 1919. Por orden del general Pedro Sícar Briceño, murieron 7 sastres de un sindicato bogotano que habían salido pacíficamente a pedir al presidente de entonces que deroga la confección de los uniformes del sector público a más de los extranjeros, ya que esto los dejaría sin trabajo. 1919, trabajadores de Bavaria y el tranvía de Bogotá pasaron un pliego de peticiones a sus empleadores en el cual negociaron y obtuvieron lo siguiente: aumento de salarios, pago de horas extras y jornadas laborales de 9 horas. El 10 de noviembre de 1919, por primera vez en el país, cerca de 5.000 obreros marcharon pacíficamente por Bogotá para exigir jornadas laborales de 8 horas, el derecho a la huelga, entre otros. Para 1920, la Unión General de Braceros de Barranquilla y el Centro Obrero de Armenia y la Arquidiócesis de Bogotá creó la Unión Colombiana Obrera. El 12 de febrero de 1923,
se fundó la Unión Obrera, que pasó a llamarse Unión Sindical Obrera. Para el año 1924 hubo el primer Congreso Obrero Nacional. El 1 de mayo de 1925, María Cano fue nombrada como la primera flor del trabajo en razón a su esfuerzo por lograr libertades privadas y públicas. El 3 de agosto de 1925 se dio el segundo Congreso Obrero Nacional, creándose de la Confederación Obrera Nacional, que en 1926 fueron aceptados en la Internacional Sindical Roja. Para el año 1926, la Federación Obrera Centro de Bogotá y Partido Socialista Revolucionario, fundado como resultado del Tercer Congreso Obrero Nacional, indicio en las huelgas entre 1926 y 1930. La huelga Las Bananeras, o como popularmente se le conoce, la masacre de las Bananeras, a finales de 1928 en el departamento del Magdalena, ocurrió este hecho determinante en el ámbito social y político de la época. La United Fruit Company era una poderosa multinacional comercializadora y productora de bananos radicada en Colombia en la zona bananera, que es parte del municipio de Ciénaga. Sus trabajadores, que en aquel entonces eran 25.000, se quejaban constantemente ante el gobierno nacional sobre las pésimas condiciones laborales, los bajos salarios y la costumbre de pagarlos con cupones intercambiables en productos de la misma compañía. Los obreros fueron organizados por Raúl Eduardo Maecha, María Cano e Ignacio Torres. Debido a la resistencia de la compañía a negociar frente al pliego de peticiones, la Unión de Trabajadores del Magdalena declaró huelga, conllevando a que aproximadamente 30.000 trabajadores realizaran una protesta feroz contra la empresa y los productores nacionales. El pliego de peticiones contenía aumento de salarios, eliminación de contratistas, abolición del pago por cupones, eliminación del almacén de la compañía y el reconocimiento del sindicato. A pesar de la legalidad de la huelga, 400 huelguistas fueron arrestados a finales de noviembre. El gobierno y el ejército protegieron a los esquiroles para que la compañía pudiera seguir parcialmente operando. Debido a esto, el 4 de diciembre pudieron reiniciar totalmente labores. El 5 de diciembre, 300 hombres al mando del general Cortés Vargas abandonaron la plaza de Ciénaga por seguridad. Esa noche, el gobierno central declaró el estado en sitio. El 6 de diciembre, a la 1:30 de la tarde, fue leída en la plaza por un pelotón del ejército la declaración de estado en sitio, dándole a la multitud 5 minutos para que se dispersaran. Una vez pasó el tiempo, el general Cortés Vargas dio vía libre para disparar contra la multitud, de lo cual resultaron heridos 19 personas y 15 más murieron. Esto ocasionó que los manifestantes arremetieran contra la empresa y el comercio, donde saquearon y quemaron estas locaciones. El enfrentamiento entre huelguistas y el ejército produjeron 29 muertos más. En la edición del 13 de diciembre de 1928 del Espectador informó que se registraron 100 muertos y 232 heridos, 54 encarcelados y 31 condenados a prisión. En 1929, empleados asociados al Partido Comunista organizaron desórdenes y levantamientos en Santander, Tolima y Valle. En 1930 lograron 99 sindicatos recibir su personería jurídica. Producto de esto se dieron las primeras huelgas. En 1930 los liberales lograron llegar al poder, por lo cual se presentaron enormes cambios en materia sindical a partir de esta fecha. En 1931 fue expedida la Ley 83 por Enrique Olaya, donde hizo reconocimiento al derecho de sindicalización. En 1934, por el decreto 895 y según la ley 129 de 1931, se reglamentó el acuerdo con la OIT sobre la jornada laboral de 8 horas. En 1936, con el respaldo de Alfonso López Pumarejo, se fundó la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, primera central nacional de Colombia. En 1936 se decretó el derecho a la huelga. En 1937 se crea la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Federal
integrada de 40 sindicatos de trabajadores relacionados al transporte fluvial. 21 de febrero de 1938. En Cali se dio el tercer Congreso Obrero Nacional 1938. En Barranca Bermeja, la Tropical Oil Company recibió a sus trabajadores un pliego de peticiones, pero la empresa se negó a negociar, llevando a los trabajadores a ocasionar disturbios en el que murieron un número indeterminado. Los trabajadores fracasaron en su intento, por lo tanto retomaron la huelga. 11 de abril de 1940, la CTC de mayoría liberal expulsó a los comunistas de la Confederación. 1940, surgió la Selección de Trabajadores Católicos, CETRAC, que pasó a llamarse Central de Trabajadores Colombianos CETRAC. 1945, en los mandatos presidenciales de Alfonso López Pumarejo, más de 600 sindicatos lograron obtener personería jurídica. 12 de junio de 1946, nace la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, con el apoyo de conservadores y la Iglesia Católica, lograron personería jurídica hasta 1949. 1946, a finales de este año habían aproximadamente 16.500 empleados sindicalizados y de estos el 66 estaban afiliados a la CTC. En 1949 se creó el seguro obligatorio y el Instituto de Seguros Sociales. 1954 se crea la Confederación Nacional de Trabajadores CNT, que fue criticada fuertemente por la Iglesia debido a su ideología comunista. 1950 se expidió el Código Sustantivo del Trabajo. Para 1957 la CTC constaba con 227 sindicatos afiliados, la UTC con 288 y la CNT 35. Entre 1957 y 1965 surgieron 1.697 sindicatos, a los cuales estaban afiliados más de 700.000 personas. 1958, en el Congreso de la UTC se emprendió una campaña contra los movimientos ideológicos que promovían el comunismo. 1959, se creó la Federación Nacional de Educadores, que obtuvo personería jurídica en 1962. 1960, la CTC en el 12º Congreso dictaminó ruptura entre líderes liberales y comunistas. 1965, la UTC tenía el 42% de los trabajadores sindicalizados, mientras que la CTC tenía el 31%. 1969, se expide el decreto 939, en el cual se ponía límites a las huelgas y definió el Tribunal de Arbitramiento Obligatorio. 1970, nace la Central General de Trabajo, con ideología sociocristiana. El Comité de Unidad de Acción y Solidaridad Sindical, CUAS, tenía como objetivo organizar una nueva central sindical. Pasó a ser el 4 de mayo de 1964 la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, que logró reunir al 23% de los trabajadores sindicalizados del país. En 1974 adquirieron personería jurídica la CTC, UTC y CSTC. A inicios de los 80, la CGT y la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia, CTDC, surgiendo así la Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD. También se fusionó la CSTC, la UTC y los sindicatos no confederados, surgiendo así la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.